Continuando con el módulo 1 de estudio de derechos humanos, un elemento fundamental para el trabajo es el de definir las sujetas y sujetos de derechos humanos. Esto es importante para tomar en cuenta a qué nos estamos refiriendo, cómo actúan las personas en lo que son los derechos humanos. La importancia de identificar a las sujetas como tal, a las personas, a los sujetos como tal, forman parte de ese proceso. Se ha descubierto que no existe una definición específica de lo que es ser persona, ser sujeto, ser sujeta, ¿no? José Ortega y Gasset plantea que existe un origen etimológico del vocablo, y este es el origen latino, la raíz etrusca fersú, que significa máscara o actor, y una significación mitológica religiosa en la medida de que el dios Porcén o Purcén era el encargado de regir los destinos de los vivientes. El hombre, para lograr su destino, su personalidad, le ofrece su máscara, representación plástica de su propio rostro, lo que le parecía más auténtico y esencial del hombre. José Ortega y Gasset indica que el vocablo cara debió ser el nombre más antiguo de máscara, que por ser ofrenda por Zen había pasado luego a llamarse persona. Es importante destacar que el pensamiento griego no conoció ni el término ni el concepto de persona, ya que éste acentúa lo singular, lo individual, lo concreto. En cambio, la filosofía griega pone el acento en lo universal, lo ideal y lo abstracto. Es por eso que hay que trabajar mucho sobre lo que es la definición de ser persona. Cicerón planteaba y decía que la persona es lo común a todos los hombres, lo cual viene dado por la razón y la excelencia, situándonos por encima de los animales. Las características de cada uno, carácter, capacidades y cualidades personales, también nos hace ver como seres humanos, como personas. Lo que nos impone la vida misma y su circunstancia nos hace personas. Lo que elegimos por nuestra libre voluntad, ser la persona que nosotros queremos ser. Por lo tanto, la definición que a ustedes les ponemos a continuación es que el ser humano ha hecho un gigantesco esfuerzo intelectual para encontrar una definición de sí mismo, capaz de dar sentido, dirección y significación a su existencia. Muchas han sido las definiciones filosóficas del ser humano. Ustedes pueden buscar bajo el internet y van a encontrar las definiciones fundamentalmente de la religión católica. Todas juntas dan todavía razón del ser humano, todas dejan afuera un inmenso campo de aspectos y valores sin definir. Más que su biología, más que su psicología, su definición trascendental es el punto de apoyo de su dignidad. Y si ustedes recuerdan, ya en la Declaración de Derechos Humanos se hace énfasis en este elemento. Hay algo en la persona que no se reduce a la manipulación por leyes físicas y químicas. Este algo es lo que hace a la persona más que materia. El estado de conciencia del ser humano no acaece con el tiempo, ni con el desarrollo de madurez biológicos, ni con el cúmulo de experiencias. Acontece en la medida de que el ser humano es capaz de pensar, de razonar y de poder decidir sobre la base de ese pensamiento. La persona es más que un cuerpo visible, un todo inseparable e irreductible a sus partes. La idea de persona, como otros conceptos centrales, deriva de una serie de fundamentos filosóficos y psicológicos y biológicos y sociales, pero fundamentalmente filosóficos. La persona, en la actualidad, ya se la entiende como un ser de naturaleza pluridimensional. Es biológica, es psicológica, es social y espiritual. Un elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta,
que esta definición hace referencia a la persona. Todos los conceptos que hablan de la persona en general están referidos a lo que es el hombre solamente. Podemos tener 5 formas, o les voy a presentar 5 formas de definir el concepto de persona, teniendo en cuenta el aspecto en el cual se enfatice. La persona como sustancia es la atribución de propiedades particulares, tales como la independencia y el raciocinio. La plantean Aristóteles, Boecia y la Edad Media. La persona como un ser pensante, un sujeto epistemológico donde la razón supera su existencia física. Ese es el pensamiento moderno. La persona como un ser ético, individuo absolutamente libre, pero sujeto a una obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a las leyes de su propia naturaleza. Los estoicos, Kant y Fichte pueden ser sus mayores representantes. La persona como ente jurídico, individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que están relacionadas con los derechos universales. Dicha característica está por encima de la esencia ética del ser. O sea, es lo jurídico lo que prevalece. Y esto es también parte del pensamiento moderno. Pero también hay la persona religiosa, individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y buscando la verdadera libertad, el existencialismo, el personalismo, tradición judeo-cristiana, San Agustín, Pascal y Kierkegaard. Cuando hacemos una introducción y génesis al funcionamiento de los grupos, vamos a tomar en cuenta que hay un grupo que tiene una estructura, que tiene una dinámica, pero que está rodeada de ciertas condiciones medioambientales. Esta estructura grupal, en la que muchos nos podemos encontrar, muchas estamos inmersas, va a tener una composición de elementos estáticos, tales como el tamaño, la característica de sus integrantes, sexo, estatus, poder, pero también va a tener una posibilidad de una organización grupal con elementos dinámicos, como son la localización espaciotemporal, el microentorno, los recursos, las formas habituales de interrelación, redes comunicativas, influencia, normas y conflictos. Esto hace que la estructura grupal no sea estática y sea permanentemente dinámica. La composición y la organización grupal de una u otra forma pueden interrelacionarse y están interrelacionados, no son elementos aislados. Cuando hablamos de estructura grupal y la eficacia de los mismos, de igual manera vamos a tener elementos estáticos, el tamaño, la homogeneidad, la heterogeneidad, las características psicosociales, el estatus, las normas grupales. Y cuando hablamos de los elementos dinámicos, vamos a hablar de la cohesión grupal, la afiliación o membresía, los roles sociales, las redes de comunicación, los sistemas ideológicos y la naturaleza de las tareas. Cuando hablamos de los elementos estáticos del tamaño grupal en los grupos, valga la redundancia, vamos a tener el tipo de tareas grupales, los efectos del incremento del tamaño, y cuando son estos interdependientes va a existir una holgazanería social. Cuando son independientes va a haber una facilitación social. Cuando es en cadena va a haber una desmotivación, pero cada uno de estos va a tener una selección científica, si ustedes quieren, o valga el término, de sus propios integrantes. Va a haber una etapa, hay que tomar en cuenta la etapa de desarrollo del grupo, y va a haber un volumen y una complejidad de la tarea. Cuando hablamos de los elementos estáticos de homogeneidad versus heterogeneidad, se hace el debate si es mejor la homogeneidad o la heterogeneidad grupal. Se aludan a la composición sexual del grupo y a las habilidades, actitudes y destrezas. Los procesos de autocategorización e identidad social facilitan o dificultan estas interrelaciones. La eficacia
de un grupo homogéneo en cuanto al género, se relaciona con las expectativas del grupo con referencia a las tareas a realizar. Respecto a las habilidades, se muestran efectos de mayor eficacia en grupos heterogéneos. En educación se anima a formar grupos heterogéneos. En este elemento ya vamos a hablar de lo que es cultura y sociedad. Y nuevamente tenemos que cuestionarlos si está bien empleado el concepto de cultura. ¿Y qué es cultura? Si ustedes ven la imagen, esa es parte de una cultura. Pero para algunos puede ser simplemente el pintarrajeado mal hecho en una pared. Por lo tanto, la cultura tiene muchos significados y va a tener una distinción entre las clases socioeconómicas. Vamos a hacer un acercamiento a una definición y en la perspectiva de tener más amplitud vamos a ver dos perspectivas sobre cultura. La totalista, que es la perspectiva antropológica tradicional, donde indica que se organiza y está en función de las culturas, no se enfocan a costumbres, ritos ni creencias. Es el mecanismo de adaptación que puede tener una persona en cualquier cultura, sobre cualquier cultura. Y la mentalista es un sistema conceptual, sistema de conocimiento y creencias compartidas. Hay un sistema de reglas o patrón para la conducta, que éstas están guiadas a partir de costumbres, ritos, tradiciones y otros. También vamos a ver a la cultura desde sus puntos de vista de niveles y funciones. Los niveles: nacional, género, generación, clase social, organización. Y en funciones tiene un elemento fundamental que es la satisfacción de necesidades, tanto fisiológicas, psicológicas como sociales. Existen elementos materiales y no materiales de una cultura. Las materiales son el alimento, la tecnología, la vivienda, la vestimenta, el transporte. Las no materiales son la organización social, el parentesco, el sistema político, la religión, el lenguaje, las creencias, los valores y los prejuicios. Cuando hablamos de una naturaleza y origen de la cultura, que vamos a decir está estudiada fundamentalmente por la antropología, la ciencia del hombre, desde una perspectiva sociocultural. Existe una receptividad de la cultura, una difusión, una integración y por lo tanto es inherente y de continuidad. La naturaleza, la cultura se caracteriza por la receptividad. Son elementos que de la cultura que provienen más de su pasado que de cambios radicales internos. Está abierta a recibir elementos culturales de otra cultura. La difusión cultural es la transmisión de elementos culturales de una cultura a otra a través de un espacio geográfico. Existe una continuidad, una integración y un resultado. Cuando hablamos de integración, un elemento de una cultura es asimilado por otra a tal grado que se tiende a olvidar el origen de ese elemento. Hay una continuidad en la que ejerce como función estabilizadora de la cultura y el resultado son miles de elementos culturales y actividades, cada una conectada con muchas otras. También tenemos la cultura y la sociedad. A veces existe una separación entre sociedad y cultura, donde se puede dar esta separación a través del lenguaje, el conocimiento, las creencias, las costumbres, las artes y las tecnologías, los ideales y sobre todo las reglas. Cuando hablamos de pueblos y naciones, debemos hacernos referencia que en el convenio 1969 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que ha sido firmado en 1989 y ratificado por Bolivia en 1991, reconoce la presencia de naciones, pueblos indígena originario campesinos. Pero también tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
que ha sido firmado el 13 de septiembre del 2007, ratificado por Bolivia en noviembre del 2007, y está también presente en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009, en su artículo 3, donde indica que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Esto está reafirmado por los artículos 30 y 31. En el ámbito internacional al desarrollo, tenemos que existen los derechos de la madre tierra, vivir bien en el ámbito nacional, pero estos se conjugan y están interrelacionados con el derecho de los pueblos indígenas, pero sobre todo con la erradicación de la pobreza en los mismos. El vivir bien, el suma pamaña, el suma causai, el yaico cabicpabe o cualquier denominación que ustedes puedan encontrar sobre lo que es vivir bien en las lenguas originarias, nos permite ver un horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Se alcanza en forma colectiva, complementaria y solidaria, eliminando las desigualdades. Integra las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y las afectivas. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra. El vivir bien es una construcción de una sociedad comunitaria justa, equitativa y solidaria, a través del desarrollo integral, pero además con elementos y aspectos y procesos integrales, sociales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, productivos y afectivos. Es la creación, la provisión y el fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales y afectivos culturalmente adecuados y apropiados. Son las relaciones solidarias de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y fortalecimiento de vínculos edificantes, comunitarios y colectivos. Eso nos permite vivir bien, en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra. Muchas gracias por la atención.